Hola, soy Randall Brenes, soy oficial de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a la era de las posibilidades decidir el futuro, que es una serie producida en el marco del Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD. Este espacio busca abrir conversaciones urgentes sobre el futuro del desarrollo humano y el rol de la inteligencia artificial en ese futuro. En esta edición, el informe nos invita a mirar el impacto de las tecnologías emergentes en nuestras capacidades como personas, en nuestra libertad de elegir, de crear, de vivir con dignidad. Hoy comenzamos con una pregunta provocadora. ¿Economías con inteligencia artificial, aliados o competidores? En un mundo donde los algoritmos ya escriben, diagnostican y predicen, ¿cuál es el lugar de las personas? ¿Cómo construimos una economía que no nos reemplace, sino que nos fortalezca y que además genere nuevas oportunidades para todos y para todas? Para explorar estas preguntas nos acompañan dos voces muy relevantes y pertinentes para darnos un panorama general, pero también de experiencias específicas que nos puedan ayudar a contextualizar las oportunidades y un desarrollo deseable de la inteligencia artificial en Costa Rica. Primero nos acompaña don Andrés Fernández Arauz, economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad, con amplia experiencia en diseño de políticas públicas y análisis económico regional. Y también nos ha hecho el favor de acompañarnos doña Celi Cruz, emprendedora y fundadora de Vibra Creativa, una iniciativa que integra arte, tecnología y comunidad para impulsar innovación desde lo humano. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a iniciar con don Andrés y lo haremos desde una mirada económica. ¿Cómo está, en su opinión, impactando actualmente la inteligencia artificial en la productividad y el empleo en América Latina, en Costa Rica en particular? ¿Qué sectores, en su opinión, están más expuestos a la automatización? Bueno, un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Efectivamente, este es un tema muy importante porque tenemos ya 3, 4 años de estar teniendo un uso masivo de este tipo de herramientas que utilizan inteligencia artificial y claramente ha venido existiendo un impacto cada vez más creciente respecto a las posibilidades y las potencialidades que las personas y las empresas tienen en su uso. En América Latina, en general, en las economías de América Latina, apenas si se están sintiendo sus efectos iniciales de cómo se pueden potenciar dentro de algunas industrias en particular, servicios financieros, en educación, en salud, mucho también el trabajo del sector gobierno. Pero sí hay algo que hay que tener presente, por ejemplo, para el caso de Costa Rica. Nosotros hace poco publicamos un estudio en el que logramos demostrar que solo el 20% aproximadamente de las personas que están hoy en el mercado laboral en Costa Rica tienen la potencialidad de verse beneficiados mediante el uso de inteligencia artificial en las tareas que realizan hoy día. Y ese 20% podría parecer muy bajo, y se debe precisamente a que la mayoría de personas en el sector de trabajo costarricense todavía están hoy en empleos elementales de baja calificación que no requieren además el uso o el apoyo de herramientas tecnológicas como computadoras, como acceso a Internet y demás. Entonces, claramente hay un primer aviso que este estudio nos señala y es que hay un beneficio tangente, potencial muy grande del uso de estas aplicaciones, pero todavía requerimos un diseño inteligente de políticas públicas para lograr que beneficie a las mayorías y no que solo se concentre en algunos grupos de la población. Claro, porque ahí es importante pensar, si hay un espacio donde todavía no se está implementando y paralelamente pensamos en otras regiones del mundo donde sí se está implementando en esos espacios, crea una distancia y tal vez nos pone en un problema de oportunidades futuras, ¿verdad? Sí, y la brecha es muy importante. Nosotros lo que logramos demostrar además es que cuando ya segmentamos por el nivel de calificación de las personas, de los que tienen un alto nivel de calificación, quiere decir esto que ya tienen estudios universitarios, que están en empleos profesionales, científicos, casi el 60% podría verse beneficiado por el uso de herramientas que utilizan inteligencia artificial. Pero para las personas en empleos del sector servicios o de baja calificación, estamos hablando de un impacto prácticamente nulo. A diferencia de
de lo que es la automatización en su sentido estricto, que es cómo tomamos algunas tareas que son muy repetitivas, que no requieren de mayor pensamiento crítico y utilizamos software o herramientas especializadas para lograr que las máquinas lo hagan por nosotros, que ahí sí más bien estas personas se encuentran en un mayor nivel de riesgo y de exposición. Pero la inteligencia artificial hasta el momento lo que nos dice para las economías, para los mercados laborales, es que tenemos que verla como un complemento y no como un sustituto de las labores que realizan hoy las personas en el mercado de trabajo. Doña Celi, desde su experiencia como emprendedora creativa, ¿cómo han vivido la llegada de las herramientas de inteligencia artificial generativa? ¿Las ven como aliadas o como amenazas a lo que hacen actualmente? Es bien interesante. Bueno, primero un saludo a la audiencia y gracias por abrir este espacio que es bien importante, es un tema del que realmente hay una brecha de conocimiento muy grande. En particular, este sector lo enfrentó y lo sigue enfrentando en muchos casos con cierta resistencia. Hay una resistencia todavía porque es difícil entender que una inteligencia artificial, una herramienta que ahora está habilitada para todo el mundo, pueda darle a alguien con menos conocimiento el poder de crear algo para lo que vos te preparaste tanto tiempo. Entonces, siempre hay esta primera resistencia, sin embargo, el valor está en quienes ya pasaron por esa resistencia, quienes ya entendieron cómo se entrena una inteligencia artificial, ya entendieron lo que pasa cuando la inteligencia artificial empieza a responder como un aliado, como un socio al que le puedes, un colega al que le puedes hacer preguntas y te puede rendir realmente información realmente importante para lo que estás haciendo. Es como tener a alguien más en la mesa de trabajo que te está dando ideas, te está sumando con cosas positivas para el trabajo que estás haciendo a nivel creativo y a nivel profesional laboral también. El informe de desarrollo humano 2025 del PNUD insiste en que la clave no está en detener las tecnologías, de todas maneras sería algo muy difícil de hacer, sino en aprovecharlas a través de una gobernanza con visión humana. ¿Qué políticas públicas considera usted, don Andrés, esenciales para que la inteligencia artificial complemente y no reemplace a las personas en el mundo del trabajo? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que el impacto va a venir dado por la forma en que nosotros decidamos cómo utilizar la herramienta y no en sí mismo qué es lo que ellas nos pueden aportar o decir que nos pueden complementar al realizar en las distintas tareas que ejecutamos. Y esto es muy importante recientemente porque hace unas pocas semanas se publicó un estudio del MIT donde precisamente analizaban si algunas regiones cerebrales se activaban o no cuando las personas utilizaban ChatGPT o cuando no las usaban para realizar una tarea como redactar un ensayo, por ejemplo. Y el estudio concluyó, creo yo de forma alarmista, que cuando las personas usan ChatGPT se desactivan muchas zonas del cerebro para ejecutar tareas. Pero el estudio tuvo algunas limitaciones que realmente no permitían que sobregeneralizara de esa manera. ¿A qué me refiero con esto? A algunas personas se les dijo, redacte un ensayo sin utilizar tecnologías digitales, ni inteligencia artificial, ni Google, y por lo tanto obviamente se incentivó a que la persona pensara y redactara un ensayo, mientras que al otro grupo se le dijo, usted solo use ChatGPT. No piense, no edite, nada más use ChatGPT para hacer su ensayo. Entonces, claramente, eso va a tener un impacto sobre qué funciones cerebrales se activan o no. Entonces, lo menciono porque hay que ir teniendo cuidado con la interpretación que hacemos de cuáles son realmente los beneficios o no que podríamos obtener, no solo en la ejecución de tareas, sino en el largo plazo en el desarrollo de nuestras habilidades sociales, cognitivas, para realizar trabajos académicos, laborales y demás. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, es que ocupamos un ente responsable, que en nuestro caso es el MISIT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que realmente potencie a través de una política de inteligencia artificial, que de hecho ya publicaron hace casi un año, el uso productivo de este tipo de herramientas, no solo para el sector gobierno, el sector municipal, sino también cómo ser aprovechado desde el sector privado y, por supuesto, las políticas educativas que vayan alineando el desarrollo cognitivo de los estudiantes que tenemos hoy en formación para que puedan apropiarse de estas tecnologías, pero de nuevo, de una forma productiva, no para que les haga las tareas, no para que les resuelva los exámenes, sino para que aprendan a utilizar la herramienta para potenciar sus propias capacidades. Claro, hay una diferencia muy importante entre diversas formas de aprovechar o de utilizar la inteligencia artificial, desde una sola pregunta hasta toda una estrategia de abordarla para que le agregue valor a lo que uno está tratando de investigar. Entonces no hay una sola forma de usarla, entonces la pregunta puede ser muy limitante
a la hora de valorar qué zonas se activan, porque si yo la uso de una manera más compleja, por supuesto que requiere más uso de Eso inteligencia. fue una limitante del estudio, que realmente lo que hizo fue simular un escenario que no es realista. Las personas no usan ChatGPT solo porque les dicen tenés que usarlo para determinada tarea, sino que tienen que ir ideando la mejor forma de aprovecharlo para ejecutar algunas etapas de esa tarea. Y les voy a hablar muy rápidamente de otro estudio que más bien habla en el sentido contrario. Hace poco se hizo una investigación en Brasil, en el sistema educativo, donde a casi 100.000 estudiantes, a la mitad se les dijo, se les enseñó a redactar ensayos en la forma tradicional, con su profesor, con la retroalimentación en el aula, y a otros, además de eso, se les dio una herramienta especializada en inteligencia artificial que también les retroalimentaba. Y al final se logró demostrar que este otro grupo de estudiantes que utilizó la herramienta de inteligencia artificial para darle retroalimentación de cómo mejorar, hizo que realmente potenciaran la forma en que redactaban y generaban los ensayos. Entonces, ciertamente sí hay formas productivas de utilizar estas herramientas, especialmente en el campo de la educación, pero en muchos otros también. Gracias. Doña Celi, frente a tanta automatización de tareas desde su propia vivencia, ¿qué capacidades humanas le parecen insustituibles en un entorno laboral con alta presencia de inteligencia artificial? Me encanta esa pregunta y me encanta retomarla desde el punto en que dejó Andrés ahorita, porque precisamente esta capacidad que nosotros tengamos de tener un nivel de conocimiento acerca del tema para el cual vamos a usar la inteligencia artificial, va a determinar realmente el potencial que le vamos a sacar. Si yo le hago consulta sobre algo que yo no sé y la inteligencia artificial lo que está haciendo por conocimiento en realidad es adivinar, porque la inteligencia artificial generativa lo que hace es traer palabras estadísticamente coherentes a la solicitud que se le dio. Por lo tanto, si ella está adivinando y yo tengo poco conocimiento de lo que yo le estoy preguntando, los dos nos vamos a equivocar. Pero si yo soy un experto o yo sé sobre el tema que yo estoy preguntando, yo no le voy a pedir que lo haga, yo le voy a pedir que me acompañe en el paso a paso que yo tengo que desarrollar para complementar esos elementos que yo sé que tengo que desarrollar y conseguir un producto de mucha mejor calidad en una cantidad de tiempo realmente muy pequeña. Habilidades que yo voy a resaltar en este aspecto son precisamente las habilidades que la inteligencia artificial generativa no tiene la capacidad de aprender y que se remontan o que vienen relacionadas con estas que llamamos habilidades blandas, como la capacidad que tenemos los humanos, solo los humanos, de relacionar tu conocimiento con tus experiencias y tus conocimientos, que bien llamamos creatividad. La creatividad combinada con tu conocimiento en tecnología e inteligencia artificial va a lograr que crees contenidos o que logres productos realmente innovadores. Ahí es donde parte la diferencia. Pensamiento crítico, la capacidad que tengas de cuestionar las soluciones o las respuestas que te está dando ChatGPT va a marcar la diferencia en el uso que le estás dando realmente a la herramienta y a la inteligencia artificial en general, y ser curioso. Esa capacidad que tenemos todos los humanos de tener curiosidad y de satisfacer continuamente y recurrentemente esa curiosidad para lograr un nivel de conocimiento que nos ponga realmente en competencia. El liderazgo, no menos importante, la capacidad de liderar equipos, de comunicarte bien dentro de un equipo, te va a diferenciar totalmente en cualquier entorno laboral y creativo también. Quisiera que ampliáramos un poco más sobre esa respuesta y le propongo una pregunta de esta manera. ¿Qué cambios cree usted que necesita el país, tanto en el sistema educativo formal como no formal, para mejorar la oferta educativa, formativa y de políticas para que más personas creativas, especialmente personas jóvenes, puedan aprovechar la tecnología sin perder su autonomía profesional? Definitivamente aquí hay mucho tema del que hablar. Yo creo que todavía hay sistemas educativos, y se ven todos los días en todos los niveles, que siguen trabajando con sistemas de evaluación que ya no ponen, o que, bueno, en realidad nunca han puesto en marcha este proceso de generación de habilidades blandas de las que acabamos de hablar. Entonces, deberíamos de tener sistemas en los cuales se motive a los estudiantes a trabajar, a liderar resolución de problemas, liderar proyectos, gestionar de proyectos, para que puedan desarrollar esta habilidad de liderazgo primero, de solucionar problemas creativos, de desarrollar el pensamiento crítico. Deberíamos de tener, perdón, deberíamos de tener sistemas educativos que motiven a los adolescentes, a los jóvenes, a desarrollar estas habilidades desde realmente muy jóvenes. Y lo otro que me encantaría a mí ver, y creo que va a ser muy importante, porque los jóvenes están usando la inteligencia artificial
O sea, la tienen ahí, es gratis, nadie se los va a impedir, aunque vos les digas que no lo hagan, lo van a usar. Diariamente. Ajá. Entonces deberíamos de nosotros, desde la escuela, ojalá también desde la casa, mientras la escuela no lo haga, enseñarles cuáles son el alcance, cuáles son las limitantes que tiene, realmente qué es lo que hace la herramienta, para que no empiecen a depender de esta herramienta y sepan cómo usarla. Comienza por una educación general, nosotros como padres, como docentes, y empezar a guiarlos ellos desde jóvenes, desde que sabemos que la puedan usar, porque al final la van a terminar usando. Pero ciertamente, si puedo aportar, tenemos un rezago en el sistema educativo, ahora que se está dando este boom de la inteligencia artificial, que coincide exactamente con este periodo. ¿Y cuál es? Que el Ministerio de Educación Pública acá en nuestro país venía enseñando pensamiento computacional y algunas otras herramientas a través de un proyecto que se trabajó durante más de 30 años en el sistema educativo. Se rompe con ese proyecto en el 2023 y hoy más bien tenemos un problema de estructura, que no sabemos realmente para dónde va lo que ahora el Ministerio llama el Programa Nacional de Formación Tecnológica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todavía irnos a pensar cómo aprovechar la inteligencia artificial, no solo para que los estudiantes la aprendan a utilizar, sino para potenciar el ambiente de aprendizaje, el aula, cómo lo utiliza el docente para transmitir conocimiento, se vuelve un poco más complejo si no hemos terminado de resolver los elementos básicos que se requieren para poder utilizar este tipo de herramientas. Me refiero a conectividad, acceso computacional de tabletas, el internet que esté bien distribuido en el centro educativo, es decir, ya tenemos una deuda ahí, se nos viene ahora esta ola de inteligencia artificial y si no habíamos terminado todavía de sortear la primera ola, ¿cómo vamos a hacer ahora con estos nuevos desarrollos? No podemos pensar en enseñarles a usar inteligencia artificial si no les estamos enseñando transformación digital, herramientas digitales, lo básico sobre el funcionamiento de todo esto. Responsabilidad en la red, ciberseguridad, elementos que hoy son necesarios para poder dar ese salto. Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Hasta ahora hemos hablado del impacto de los riesgos y de las capacidades humanas. Para construir una economía donde la inteligencia artificial complemente y no sustituya, no es tarea de un solo sector. Necesitamos coordinar entre gobiernos, sector privado, academia, sociedad civil y emprendimientos. Creo que ahí también podemos profundizar porque desde los otros sectores hay muchas cosas que se pueden generar y de manera coordinada entre estos para construir respuesta acerca de esas limitaciones que ustedes mencionan. Andrés, ¿qué tipo de coordinación intersectorial necesitamos para aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta de transformación productiva sin exclusión? Por ejemplo, ¿cómo pueden alinearse las políticas de innovación, educación, empleo para responder a esta nueva realidad? Sí, bueno, como decía, ciertamente el liderazgo recae en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y ya empezaron por lo menos a establecer esta hoja de ruta de cómo potenciar la inteligencia artificial para distintas actividades, tanto del sector público como del sector privado. Creo que va a haber una mayor posibilidad de que los desarrollos puedan gestarse de una forma un poco más acelerada desde el sector privado que desde el sector público, por las rigideces que ya de por sí, por naturaleza, tiene este sector, pero ya hay algunos cambios que se empiezan a gestar en gobiernos locales, por ejemplo, para el uso del monitoreo, el desarrollo de los cantones en algunos aspectos particulares, y en el gobierno central, me refiero a los ministerios, al Poder Judicial, a algunos otros, ciertamente todavía hace falta generación de mayores capacidades para poder realmente sacarle el provecho a la herramienta. Hay casos particulares, por ejemplo, ya sabemos que en el Poder Judicial se están utilizando una combinación de automatización con inteligencia artificial para leer miles de expedientes atrasados para tratar de ver a cuál despacho distribuirlo, por ejemplo. O sea, ya se empieza a dar algunos comienzos incipientes. En educación ciertamente es el principal, porque necesitamos formar a las personas, las próximas generaciones, en los próximos 5, 10, 15 años que van a ingresar al mercado laboral para que ya vengan con estas herramientas. Si hoy ya lo vemos casi como algo necesario para estar en el mercado laboral, como veíamos antes el inglés, ya el inglés obviamente es algo casi no opcional, bueno, la inteligencia artificial en cuestión de 10 años, tal vez menos, ya ciertamente va a ser una habilidad de uso requerido para los distintos perfiles laborales. Entonces, ocupamos una interacción real entre las directrices que se emanan de un ministerio que conoce de ciencia y tecnología con el de educación, con el de trabajo. Muy importante, ahora hablábamos que realmente la inteligencia artificial no viene a sustituir empleos, por lo menos no de la forma en que hoy tenemos los desarrollos comerciales habilitados para las distintas funciones, sino que viene a complementar. Sí o sí requiere de una persona que por lo menos le dé una instrucción y le diga qué hacer. Pero
sí existe el riesgo de que eventualmente pudiera ocurrir que algunos puestos de trabajo particulares se vean desplazados por el aprovechamiento de estas herramientas. Y ahí políticas laborales activas, en este caso estamos hablando del Ministerio de Trabajo, van a ser requeridas para que estas personas puedan reincorporarse al mercado laboral y no que pasen a formar parte de la base de población vulnerable que no accede a empleos en el país. Entonces sí, ciertamente se requiere de una integración inteligente de políticas públicas que, de nuevo, me parece que sí la comenzamos bien el año anterior, pero que habrá que ver en los próximos 2 años si logramos realmente ir al paso y a la velocidad con la que estas herramientas y estas tecnologías siguen creciendo. Quiero aprovechar, don Andrés, su larga experiencia y conocimiento sobre el tema de análisis territorial, de competitividad y de penetración de este tipo de tecnologías. ¿Cómo hacemos para que estas decisiones no se concentren solo en el centro del país, como suele suceder con todos los desarrollos importantes, o por lo menos que se postergue su llegada a otros territorios, y también con otros sectores, sectores informales, donde también se podrían aprovechar estos desarrollos tecnológicos? Sí, una respuesta simplista diría que con tener acceso a Internet en todo el país, cualquiera puede tener acceso a herramientas tipo Gemini, Perplexity, ChatGPT o algunas otras. Pero la realidad es que estamos lejos de tener una cobertura universal hoy de ese Internet y de la calidad de ese Internet en el país. Ya de por sí tenemos un rezago que hemos venido mejorando mucho. En los últimos 10 años el acceso a conectividad en el país ha crecido exponencialmente, especialmente en zonas costeras y fronterizas, por ejemplo. Pero aún sigue existiendo esa brecha entre lo central, el gran área metropolitana y todo lo demás. Entonces, ciertamente se requieren crear incentivos. Por ejemplo, si estamos hablando de aprovechar la inteligencia artificial en el mercado laboral, en los puestos de trabajo, ciertamente vamos a requerir que se generen esos puestos de trabajo que hoy no están, que hoy no existen en esos sectores, y eso requiere atracción de inversiones, inversión extranjera que se consolide en estos territorios. Y ahí entonces no va a depender solo de si tenemos un buen acceso a Internet o no, sino de otras políticas que potencien la competitividad del territorio como un todo. Y ahí sí, nosotros desde el Consejo de Competitividad hemos demostrado que a pesar de que en el 2022 se publicó una ley que trata de incentivar que lleguen esas empresas a los cantones fuera del gran área metropolitana, realmente no está teniendo el impacto esperado porque esos cantones no estaban preparados. La cancha no estaba nivelada para todos. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí una región de Occidente muy fuerte, Palmares, Grecia, San Ramón, Atenas, que sí se está preparando para absorber esta llegada de nuevas inversiones en los próximos 5 años, pero muchos otros cantones, especialmente en Punta Arenas, en Limón, la zona norte de Guanacaste, donde la cancha no está pareja. Y ciertamente el gobierno tiene una deuda muy importante ahí. Estamos hablando de condiciones como básicas, el agua potable, la electricidad, las carreteras, no solo la conectividad, pero también algunas otras que se ven reforzadas por los gobiernos locales. Celi, desde su práctica emprendedora, ¿qué alianzas o formas de colaboración cree usted que hace falta para que la inteligencia artificial sea realmente accesible y útil para sectores creativos, culturales y comunitarios? Tenemos muchas necesidades por ahí. Yo creo que todavía hay una gran falta de conocimiento acerca de esto. No todos conocen la herramienta, pero además no todos saben que en realidad cómo la tenés que aplicar, que te puede funcionar tanto para creatividad como para trabajos, inclusive académicamente. Yo siento que aquí lo que falta es un liderazgo más fuerte. Creo que el sector público podría tener aquí un papel promotor en realidad. Yo quisiera ver los creativos y todos los que trabajamos en esto, esperamos que fomenten un poco más estos encuentros en los cuales podamos aprender como hackatones, talleres, laboratorios creativos, en los cuales nos encontremos de forma multidisciplinaria, creativos, profesionales en inteligencia artificial, desarrollo de software, que nos ayuden a través de la práctica, a través de estas herramientas competitivas también, no solamente a saber cómo vamos a tener el acceso, porque en realidad, como dice Andrés, cualquiera que tenga un celular, que tenga internet, que se pueda conectar a Wi-Fi, lo tiene disponible y es mucho el potencial que podemos lograr a nivel educativo, a nivel profesional, potenciar a nivel creativo también, y solamente falta que nos expliquen cómo, solamente que nos pongan los límites de hasta dónde nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar. Y en mi experiencia esto se logra desde la comunidad, desde estos encuentros colaborativos, estas conexiones de las que salen cosas que nunca te hubieras imaginado. Lo que falta es que se promueva este tipo de eventos y el sector privado lo hace, pero yo creo que el sector público, si tuviera un poquito más de liderazgo en esto, tendríamos otra perspectiva y a futuro, en los siguientes 5 años, va a ser totalmente necesario.
dada su experiencia de trabajo, bueno, su trabajo personal, pero también su trabajo con otras personas emprendedoras, ¿usted nos podría dar algunas pistas prácticas, experiencias iniciales que una persona en una comunidad que recién está conociendo la inteligencia artificial, que está en el ámbito del emprendimiento, debería de dar para familiarizarse con esta herramienta sin el temor que puede causar la sustitución de su trabajo por la inteligencia artificial? Lo primero es decirle que la inteligencia artificial no viene a competir con nosotros, viene a retarnos, viene a hacernos más humanos, porque nos exige conectarnos mejor, nos exige conocernos mejor. Lo primero que uno tiene que hacer cuando va a conectar con la inteligencia artificial es conocerse uno, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus valores, para que logres que la inteligencia artificial conecte con esos valores y realmente te pueda hacer sonar, te pueda dar resultados cercanos a los que vos hubieras hecho o más alineados a las ideas que vos necesitas. Entonces, primero es un autoconocimiento, segundo es identificar cuáles son esas tareas que estás haciendo que no ameritan de un análisis profundo, que son rutinarias, en las cuales se puede insertar inteligencia artificial. Y lo tercero es buscar ayuda, es conectar con otros profesionales, conectar con otros creativos, buscar encuentros comunitarios creativos en los cuales ya hay soluciones, solamente falta que te acerques, que preguntes esto cómo se hace, cómo lo puedo integrar, y hay comunidades muy grandes que están hechas precisamente para ayudarse entre sí y son realmente los que están liderando esto en este momento. De ahí es de donde viene toda la parte creativa que está creando cosas con inteligencia artificial en este momento. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Celi, por compartir sus experiencias y conocimientos. Muy valioso frente a un desafío tan grande como la introducción de la inteligencia artificial a la cotidianidad de las personas. Es una tecnología anunciada desde hace mucho, pero que irrumpe para muchas personas por primera vez de una manera muy fuerte y de una manera muy reciente. Entonces, escucharles le puede abrir puertas y quitar temores a personas que quieren acercarse y que deben acercarse a estas tecnologías. El Informe de Desarrollo Humano 2025 nos invita a un cambio de enfoque, dejar de ver el desarrollo como una carrera tecnológica y empezar a verlo como una oportunidad para expandir nuestras capacidades humanas, incluso en medio de la disrupción digital. La inteligencia artificial no tiene que ser necesariamente una forma de desplazar a las personas. Puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo humano siempre que pongamos en el centro de todas las políticas a la gente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo les agradece por acompañarnos en este episodio. En un próximo episodio hablaremos de incorporar la agencia humana durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Los esperamos.